The Lancet contra ultraprocesados. En 2010 inició el maldito proceso. Así lo ven gran parte de las grandes corporaciones globales de los alimentos ultraprocesados. De hecho, antes de 2010 no les hubiéramos llamado alimentos ultraprocesados a esos productos. Es en ese año que apareció el primer artículo científico que usó ese término, ahora tan común. La reacción inmediata frente al concepto de ultraprocesados fue global. No le gustó a la industria. El principal argumento que enarbolaron fue que no era un concepto científico. El caso de la reacción corporativa llegó a su máxima expresión con la fundación española financiada por la industria llamada Triptolemos, que amenazó públicamente a quien usara el término ultraprocesados, señalando lo siguiente, y la cito: desde una perspectiva jurídica podría ser sancionable la utilización de la expresión o concepto ultraprocesado. Tampoco puede excluirse que aquellas empresas cuyos productos se denigren con este calificativo entre los eventuales compradores puedan recurrir ante los órganos judiciales para resarcirse de los daños y perjuicios causados. Hasta ahí la cita. Claro, el concepto creado por el investigador brasileño Carlos Monteiro, que clasificó los alimentos por grado de procesamiento, estaba demostrando que entre más procesados los alimentos, mayor era la pérdida de su valor nutricional y mayor la incorporación de aditivos con riesgos a la salud, al mismo tiempo que el consumo de ultraprocesados venía sustituyendo el consumo de alimentos naturales, dejando de ingerir, por ejemplo, fitoquímicos que tienen un valor muy importante inmunológico. Se convertía en un planteamiento muy sencillo este concepto de ultraprocesados y entendible para explicar las grandes epidemias de sobrepeso, obesidad, diabetes y diversas enfermedades relacionadas con el cambio profundo en la dieta. Se presenta una caracterización de los alimentos ultraprocesados y la industria que los produce. El modelo de negocio principal de la industria de los ultraprocesados se basa en el uso de ingredientes básicos, baratos y tecnologías de fabricación industrial para minimizar los costos, así como en un marketing intensivo y diseños de productos muy apetecibles, hiperpalatables, para impulsar el consumo repetido, desmedido, aclarando que el objetivo del ultraprocesamiento es la maximización de las ganancias. Agregaría que estas corporaciones están en la dinámica de demostrar el aumento de ganancias cada 3 meses en las bolsas de valores, y para ello deben aumentar el consumo de sus productos, que quienes ya consumen sus productos los consuman más, y quienes aún no los consumen comiencen a hacerlo. Entre 2010 y nuestros días, más de 6.000 artículos publicados utilizan el concepto de alimentos ultraprocesados, demostrando una asociación entre mayor consumo de estos productos con un mayor riesgo de sobrepeso, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, diversos tipos de cáncer y otra larga lista de enfermedades, comprobándose así también con un aumento de mortalidad. Podemos decir que el principio del fin de los ultraprocesados, al menos como la posibilidad de ser considerados como parte de una dieta recomendada, nació en 2010 y ahora da un paso muy importante con la publicación por la que es considerada la revista científica más importante en medicina en el mundo, la de mayor impacto, The Lancet. Más de 50 expertos participaron en la elaboración de los 3 documentos de la serie de The Lancet sobre ultraprocesados. Estos se encuentran ya traducidos al español y publicados en la revista. Tuve el agrado de recibir una invitación para revisar el tercer documento antes de su publicación. Por su trascendencia comento de manera muy sencilla los hallazgos de esta publicación que marcan un antes y un después a lo que primeramente se le llamó comida chatarra,
pero que limitaba la consideración de alimentos no saludables a un puñado de productos que para muchas personas no incluían productos como los cereales de caja, el pan industrializado, los yogures endulzados y saborizados, etcétera, y etcétera, que sí son incluidos en el concepto importante de ultraprocesados. El primer documento de esta serie de The Lancet habla de cómo los ultraprocesados han desplazado las dietas tradicionales alrededor del mundo y han desatado una serie de enfermedades crónicas que se han convertido en epidemias globales. En el segundo documento se exponen las políticas que se han desarrollado en diversos países para reducir los daños de los alimentos altos en azúcares, grasas y sodio, planteando la necesidad de políticas que vayan más allá y que sean más profundas e integrales, que comprendan los determinantes de estos sistemas alimentarios, desde la producción, la publicidad y mercadeo hasta su consumo. El tercer documento, que comentamos más en detalle ahora, da varios pasos para avanzar en el conocimiento de las causas que han llevado a este cambio en la dieta a escala global que nunca antes se había producido en la historia de la humanidad, proponiendo orientar una respuesta de salud pública a nivel mundial y que es urgente. En primer lugar, este documento demuestra que las grandes corporaciones globales de los alimentos ultraprocesados son un factor clave del problema. En segundo lugar, destaca que el principal obstáculo para avanzar en las respuestas en términos de políticas de salud pública son las actividades de esta industria en el ámbito político, actividades coordinadas transnacionalmente a través de una red global de grupos fachada, de iniciativas de múltiples partes interesadas y socios de investigación a su servicio, con el fin de bloquear las regulaciones que afectan sus intereses. En tercer lugar, se presentan estrategias para reducir el poder de la industria de los alimentos ultraprocesados en los sistemas alimentarios y para movilizar una respuesta global de salud pública. Reducir el poder de la industria de los alimentos ultraprocesados implica desarticular el modelo de negocio de estos productos y redistribuir los recursos a los productores de alimentos que llamamos verdaderos. Implica proteger la gobernanza alimentaria de la injerencia corporativa e implementar medidas sólidas contra los conflictos de interés en la formulación de políticas, la investigación y la práctica profesional. Se comprende que la industria de alimentos ultraprocesados incluye no solo a las grandes corporaciones que conocemos, incluye también a los proveedores de ingredientes, a los productores de plástico, a los minoristas de comestibles, a las cadenas de comida rápida, a las empresas de publicidad, a los grupos de presión, grupos pantalla de la industria, académicos e instituciones que están a su servicio. Se denomina a todos estos actores colectivamente como la industria de los alimentos ultraprocesados y a los sistemas alimentarios que ésta genera y controla como sistemas de alimentos ultraprocesados. El creciente dominio de la industria se explica a través de su poder en el mercado. Vamos a dar algunos ejemplos, algunos datos. Entre 1962 y 2021, de los dividendos repartidos por las empresas de los sectores de producción, procesamiento, fabricación y venta minorista de alimentos, más de la mitad correspondieron únicamente a los fabricantes de alimentos ultraprocesados. Esta rentabilidad crea un ciclo de retroalimentación que incentiva el modelo de negocio de los ultraprocesados frente a otras alternativas y genera recursos excedentes para la continua expansión empresarial. Nestlé pasó de 80 fábricas en la década de 1920 a 340 en 76 países en 2023, atendiendo 188 mercados. En 2022, el sistema de Coca-Cola produjo 2.200 millones de raciones diarias de bebidas en 200 mercados, abastecidas por 200 socios que operaban 950 plantas embotelladoras. En 2024, Coca-Cola, PepsiCo y Mondelez invirtieron conjuntamente $13.200 millones en publicidad, casi 4 veces el presupuesto operativo de la Organización Mundial de la Salud.
tres empresas invirtiendo en publicidad de productos chatarra 3 veces más del presupuesto que tiene la Organización Mundial de la Salud. En el tercer documento de la serie de Lancet sobre ultraprocesados, se presenta el mapeo de grupos de interés financiados por corporaciones líderes en la industria. Se identifican 207 grupos en todo el mundo. 8 corporaciones son centrales en la red, lo que indica su papel coordinador. Nestlé tiene 137 miembros de este tipo de asociaciones que tienen la misión de influir en la academia y en la política pública. Coca-Cola tiene 114, Unilever tiene 106, PepsiCo tiene 105, Danone 91, Mars 74, Mondelez 72 y Ferrero 69. Se presenta como ejemplo de las estrategias de estas industrias la referencia al documento interno de Coca-Cola Europa, que se logró filtrar, una matriz de riesgo de políticas públicas que evaluó el impacto que podrían tener estas políticas a sus negocios, es decir, a sus ganancias. Coca-Cola identificó en este documento 49 políticas regulatorias, políticas de salud pública y de protección ambiental, ¿sí?, en términos de su probabilidad de materializarse y de impactar en sus negocios, reconociendo a los impuestos, a los etiquetados sobre los envases y a las leyes de reciclaje como las políticas más preocupantes que había que contraatacar. Dentro de Coca-Cola, estas políticas estaban, y en esa gráfica están, en un espacio que Coca-Cola se planteaba contraatacar: políticas de salud pública y políticas ambientales, en una empresa que es de las principales responsables de estas epidemias de sobrepeso, obesidad, diabetes y la principal en contaminación por plásticos. En sus documentos internos había que enfrentar y contraatacar las políticas de protección ambiental y de protección de la salud. Eso habla de la ética interna más allá de sus declaraciones públicas y de sus maquillajes. Se reconoce que estamos en un momento importante a partir de que la evidencia sobre los daños de los alimentos ultraprocesados es abrumadora y con ello la urgencia de actuar. La evidencia ahí está. El número de artículos que utilizan el término de alimentos ultraprocesados aumentó de 4 en 2010 a más de 6.850 en 2024. El documento plantea lo siguiente: al igual que con el control del tabaco, una respuesta mundial unificada a los alimentos ultraprocesados debería confrontar directamente el poder corporativo, incluidos los esfuerzos por regular sistemáticamente las prácticas comerciales de la industria y desarticular el modelo de negocio ultraprocesado. Los actores de la salud pública y sus aliados en diversos sectores y movimientos pueden unirse en su llamado a que los alimentos ultraprocesados se prioricen como un problema de salud mundial concreto y urgente. Los objetivos son prevenir el auge de la dieta ultraprocesada, detener su crecimiento y reducirlo donde ya predomina. Para quienes venimos trabajando desde hace 20 años, desde la sociedad civil, en la implementación de las políticas públicas para la reducción del consumo de estos productos y la recuperación de la salud alimentaria desde una perspectiva no solamente de salud, sino también ambiental y de justicia social, la serie de The Lancet sobre ultraprocesados viene a ser la reivindicación científica de lo que hace 20 años nos planteábamos como un manifiesto, dando evidencia y mucha claridad del camino a seguir. Se suma esta serie a otras series de The Lancet muy importantes, como la dedicada a los determinantes comerciales de la salud, donde se incluyen los ultraprocesados, el tabaco, el alcohol y otros productos. Y también se suma a la serie de The Lancet Eat, que se está presentando el último documento en los próximos días, y a la de la Comisión de Obesidad que creó The Lancet y de la que formé parte y que presentó el documento publicado por esta revista científica que se llamó La Sindemia de Obesidad, Desnutrición y Cambio Climático. Existe la necesidad de un cambio sistémico y este requiere una redefinición del crecimiento hacia el bienestar,
desviándolo del objetivo de la acumulación, tanto por la justicia social como por la salud humana y planetaria. Muchas gracias.